detalles. Luego de 100 días de gobierno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su administración estará a la altura de las circunstancias. Así lo dijo en el informe que dio al respecto. Escuche más detalles. Estamos en lo dicho. Vamos a convertir a México en una potencia económica con dimensión social, porque tenemos muchos recursos naturales. Contamos con un pueblo bueno, honesto y trabajador. Así concluyó el mensaje de 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Aseguró que su gobierno sabrá estar a la altura de las circunstancias. Refrendo el compromiso de no fallar. Nunca jamás claudicaré, antes muerto que traidor. Dijo que en los primeros 3 meses de su gobierno, el país goza de estabilidad económica. El peso ha ganado valor con relación al dólar, 4%. La inflación ha bajado de 5.9 a 4.4% en promedio. La confianza del consumidor ha alcanzado máximos históricos de 120 puntos. Destacó que el primer bimestre de 2019, la recaudación del gobierno federal sumó 703.900 millones de pesos, 8,000 millones de pesos más de lo programado en la Ley de Ingresos de este año y 2.6% mayor a lo observado en el mismo periodo de 2018. Añadió que con el combate a la corrupción se logrará un incremento en los ingresos de Pemex y CFE. Además, destacó que con el incremento del salario mínimo en un 16%, el poder adquisitivo de los mexicanos mejorará y aseguró que de los 100 compromisos adquiridos, al tomar el poder, lleva cumplidos 62. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.